Exalcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Este viernes vamos a continuar la conversación que venimos teniendo sobre la importancia de la lucha contra la ignorancia política en la República Dominicana. El pasado viernes estuvimos hablando de cómo evitar que las camarillas políticas o camarillas económicas, sociales, se adueñen de los partidos políticos. Eso hay que evitar. Hoy vemos cuánta gente está siendo perseguida por corrupción, cuánta gente presa hay, la composición de esos grupos que hacen negocio con el gobierno, cómo se chupan el país, cómo tanta gente se hace rica mientras el país se mantiene en una pobreza que se ve por donde quiera, aunque hayan muchos rascacielos, se ve aunque hayan elevados túneles, pero la delincuencia y la violencia que hay en el país refleja el estado de pobreza material y espiritual que vive el país. La falta de orden que hay, disciplina, ética en el país. ¿Qué falta? Nos preguntamos y nosotros decimos, falta educar al pueblo como manda la Constitución de la República y como manda la ley de partido. Hay que educar, porque desde que se formó la República Dominicana, nosotros hemos estado llenos de delincuentes con influencias políticas que me rodean alrededor de los líderes que pueden surgir donde quiera. Ya el pasado viernes hablamos de que se surgen líderes en la capital, Juan Pablo Duarte, en el Ceibo, surge en los hermanos Ramón y Pedro Santana, surge del sur, Baez, surge en el Cibao, Luperón, Santiago Rodríguez, muchos líderes, donde quiera surgen, de cualquier clase social. Mencionamos un sinnúmero de presidentes y de personal. Entre todos ellos mencionamos dos que han marcado una historia que debemos imitar, que es Juan Pablo Duarte y el profesor Juan Bosch. Dos personajes, uno llegó a ser presidente por 7 meses y otro aspirante solamente en una proclamación que se le hizo en el Cibao. Pero dejaron grandes enseñanzas con la intención que tenían de concientizar al pueblo para que el pueblo consciente pudiera representar en la cabeza de sus principales líderes nacionales y locales las personas de mayor condiciones éticas y morales para poder dirigir los destinos del país, que es lo que buscamos con este aporte a la educación de la sociedad dominicana, que solicitamos que todos nos vinculemos a ella. ¿Por qué? Porque es que el político es el administrador de los bienes de un país, es el administrador del destino de los pueblos. Entonces, eso fue lo que nos quiso dejar dicho Juan Pablo Duarte y nos quiso dejar dicho con sus ejemplos también el profesor Juan Bosch. Y es lo que tenemos que recordar en estos momentos. Si queremos tener una República Dominicana mejor, en medio de la corrupción que hay, en medio del narcotráfico, en medio de la cantidad de inmigrantes que vienen de diferentes países y se quieren adueñar de nuestra nación. Señores, esa cultura que tenemos nosotros del fraude y la corrupción, repetimos, hay que detenerla. Ya en el año de 1854, para poner un ejemplo, Aniceto Freite y Juan Bautista Bubí fueron apresados por el hecho de haber falsificado 1,5 millones de pesos en aquel tiempo. 1,5 millones de pesos, era mucho dinero.
Uno terminó fusilado, como fue Aniceto Frey, en el 1854, en el gobierno de Pedro Santana. O sea, la gente anda buscando de qué manera hacerse el dinero a costilla de los impuestos que paga el pueblo. El Estado, en vez de ser administrado entonces por la persona más honesta del país, generalmente está administrada por las personas más delincuentes. Repetimos, los delincuentes con influencia política rodean a los líderes políticos, lo envuelven y lo ponen a hacer del país lo que le da la gana. Por eso vemos que el PLD que el profesor Juan Bosch crea después que sale del PRD termina siendo un partido hoy perseguido por la corrupción, lo que no se pensó jamás cuando el profesor Juan Bosch dirigía ese partido bajo la consigna de que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Juan Bosch creía en eso, como aprendió de Juan Pablo Duarte, que decía que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Estas dos figuras deben de ser las figuras cimeras, las figuras principales que debemos imitar. Hay que trabajar para que los políticos piensen o pensemos que una cosa es ser negociante y que los negociantes entiendan que una cosa es ser negociante y otra cosa es ser político. El negociante está diseñado para hacer dinero, para enriquecerse. El político tiene que estar diseñado para controlar la riqueza de los comerciantes, controlarla en términos del pago de los impuestos que ellos deben de pagar, darle oportunidad a los negociantes, comerciantes, fabricantes, todo el que mueve dinero para que lo mueva, prospere, pero que pague impuestos y que esos impuestos sean bien administrados por los políticos para que haya entonces una educación de calidad, una salud de calidad, para que haya entonces también en el país hogares bien formados, haya vivienda, oportunidades. Esa es la labor, el contrapeso que tiene que hacer el político siendo buen administrador y el negociante, fabricante, industrial, el financiero, la gente de los bancos, que tengan la sagacidad necesaria para crecer y competir, pero que jamás los comerciantes sean políticos y que los políticos tampoco sean comerciantes. Cada uno tiene un papel. El papel, uno, de administrar lo que se produce en el país para ser redistribuido en una sociedad que también necesita avanzar, tener oportunidades. Pero hay que comenzar a distinguir entre uno y otro. Por eso los partidos tienen que educar a todos los líderes políticos. Tienen que educarse. Mire, si Duarte no hubiera educado a los trinitarios no llevan a cabo la independencia nacional sin Duarte estar aquí. Fue la conciencia que crearon los trinitarios lo que permitió que eso se diera. De igual manera, el profesor Juan Bosch es el único dominicano que ha formado dos partidos que han llegado al poder. Y no solamente han llegado al poder, sino que hoy por hoy la política está dirigida por los partidos que formó el profesor Juan Bosch. Él quiso educar a ese partido, quiso educar a sus líderes. Ahora, la educación no llegó a ser tan grande, tan fuerte como entendemos, porque ese partido, cuando tuvo la oportunidad de servirle a la oligarquía que moría, que languidecía con la desaparición de Balaguer, lo que hizo fue asumir dentro del partido la idea de crear una oligarquía interna económica formada por políticos. Un error extraordinario que nos va a pesar por mucho tiempo. Y eso lo comenzamos nosotros a discutir hace tiempo también con el doctor Antonio Abreu Flores desde la UD, que planteaba
que había que hacer dinero del gobierno, los políticos. Eso lo discutimos y hablaremos de eso en otras oportunidades. Y eso provocó una división que la llevamos a la Junta Central Electoral, donde sentamos la primera jurisprudencia para que los partidos políticos puedan ser juzgados por la Junta Central Electoral. Y ahí vino el juicio grande de Peña Gómez y Jacobo Magluta. Eso lo vamos a detallar más adelante. Pero tuvimos nosotros al frente de eso. Y sabemos el tiempo que tenemos bregando para que distingamos entre lo que es un político y lo que es un comerciante. El político tiene que ser un administrador de la ley, el encargado de que se aplique la ley, como decía Juan Pablo Duarte, el encargado de que se haga entender que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Entonces la Constitución hay que aprenderla. Para eso nosotros necesitamos que todas las personas buenas, preparadas o no, preparadas en academia. Hay gente que son egresados de una universidad prestigiosa como Harvard, pero entonces cuando van a la vida real se cualquierizan y lo que andan buscando es dinero, solamente dinero, sin importar de dónde venga. Ahí lo dañó todo. Juan Bosch no fue a ninguna universidad del mundo realmente. Sin embargo, fue un maestro de la ética política, porque lo que hay que tener es un estudio profundo de la diferencia que hay entre un político y un comerciante, más un comerciante vulgar, como es el comerciante que participa, por ejemplo, en la corrupción de un país para hundir a ese país. Ahora tenemos problemas que se nos van acercando con la crisis internacional y posiblemente eso nos haga triste en materia política y económica. Uno no sabe qué va a parar. Ahora sí sabemos que hay que preparar a los partidos políticos a su militancia para que administren lo mejor posible lo poco que tengamos. Porque es mejor manejar bien administrado poco que mal administrado mucho. Entonces nosotros necesitamos que lo poco que podemos manejar en el futuro lo podamos hacer conforme al mandato de la ley, conforme al artículo 246, evitar que haya corrupción, como nos plantea el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana. Entonces, la idea que le queremos dejar hoy es, para poder pasar el próximo viernes a ir desmenuzando los artículos más interesantes de la Constitución y la ley de partido, es justamente que hay que llevar a los partidos a que eduquen su militancia. La ley 33-18 puede ser tomada como un arma para hacer que los partidos políticos eduquen a su militancia o no se les den los recursos económicos que el Estado provee año por año, que son de los impuestos del pueblo, que es para que los partidos defiendan al pueblo. Y existe el artículo 66-67 de la ley 33-18 que nos habla de la unidad especializada para el control financiero de los partidos. Y ahí deben de ver si el 10% de la educación se está empleando en educación verdaderamente. Y si no, la Junta no entregarle los recursos para que se vean obligados a educar a la población. La salida aquí es que el pueblo eduque, sea educado para vivir en democracia, para saber el valor del voto, para que pueda respaldar la lucha contra la corrupción. Hay que crear las condiciones subjetivas para poder respaldar la lucha contra la corrupción. Ahí se está haciendo un esfuerzo por perseguirla, pero hay que prevenirla. Y la mejor manera de prevenirla es educando. Así que la semana que viene vamos a comenzar a detallar los artículos, a aplicarlos de la Constitución. Pero dejamos claro que la Junta puede comenzar a trabajar para presionar a los partidos a que eduquen. No que estén haciendo campaña como están haciendo ahora, uno para mantenerse en el poder, otro para llegar al poder, sin realmente concientizar a la sociedad que dirigen, para que esa sociedad no presione para que haya corrupción. Necesitamos que nos ajustemos
al mandato de la Constitución y la ley. Ese es el reto que tenemos nosotros en el día de hoy. Así que usted que está preocupado por el país, por la corrupción del país, usted que está preocupado realmente porque tengamos un mejor futuro, a usted le hacemos el llamado para que nos vinculemos a este trabajo. Desde su hogar. Usted no tiene que ser un profesional extraordinario para desde cualquier campo del país comenzar a ayudar a educar. Ahí está el profesor Juan Bosch, repetimos. Él no tuvo la mejor universidad del mundo, pero leyó. Fue una persona que se autoformó, que entendió que la política necesitaba conocimientos y él lo buscó. Fue un autodidacta. En cualquier parte del país puede surgir una persona que pueda imitar a Juan Bosch y que en esos municipios, distritos municipales, en esas direcciones que hay de los partidos, pueda conducir la educación, porque ahí está la Constitución de la República. Cuando nosotros sentamos la primera jurisprudencia en la Junta, no éramos abogados. Fuimos donde dos abogados para que nos sirvieran justamente, nos ayudaran a defendernos de la Junta. Uno nos dijo que estaba recientemente elevado al Comité Central del PLD y otro por otra razón no quiso. Nosotros cogimos la Constitución de la República y la ley electoral de entonces y sometimos una instancia a la Junta. Y cuando llegó Froilán Tavares, que sustituyó a Caonabo Naranjo, vio esa instancia y creía que éramos unos grandes abogados y nos llamó y nos dijo: Fortunato, con esta instancia nosotros vamos a sentar jurisprudencia y vamos a hacer el juicio del PRD a Coma, Gruta y Peña Gómez. Y así ocurrió y así está sentado en la Junta Central Electoral. Señores, solamente hay que tener deseo de hacer las cosas bien hechas. Nuestro país tiene solución. El esfuerzo que se está haciendo en la lucha contra la corrupción tiene que estar acompañado por la lucha contra la ignorancia política. Y hacemos un llamado a este gobierno para que definitivamente en estas vacaciones de la educación dominicana prepare a los maestros para eso. Le imponga al ministro de Educación que lo haga, que cumpla con el artículo 63, numeral 3, que en todos los centros educativos del país se imparta la Constitución y se impartan los libros de ética, de moral, para que tengamos ciudadanas y ciudadanos que no entiendan, que no crean que el país debe de ser corrupto. Este debe ser el país, después de ser uno de los países que tiene una de las mejores economías en términos macroeconómicos, que también esa economía llegue al seno del pueblo. Así que el próximo viernes vamos a entrar en materia ya de desglosar los artículos de nuevo, uno por uno. Y así podamos, cada último lunes del mes, hacer una reunión Zoom donde usted demuestre cuánto ha avanzado. Poner dentro de poco tiempo un concurso que vamos a hacer para los que más participen, porque queremos llegar a cada rincón. Si los partidos no quieren hacer el trabajo y la Junta, vamos a hacerlo nosotros para que todo partido, donde quiera que usted esté, cualquier partido, eduquen a su gente y podamos tener unas elecciones sin soborno, solamente una sociedad donde la comunidad votante se prepare para rechazar el soborno, puede tener una democracia transparente, una democracia ética, una democracia donde no haya corrupción. Así que preparémonos, que el objetivo de hacer lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto, lo podemos lograr usted y yo. Adelante. Soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los principios que reclama la